Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En nuestro curso bíblico de todos los días estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy especialmente reflexionamos los versículos 1 al 6. Miramos un poco lo que como título, así le ponemos, Pablo, que despide, la despedida de Pablo, ¿verdad? Pablo se despide a los ancianos de Éfeso. La despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo se encuentra en la región ahora de Macedonia nuevamente, vuelve hacia esta región. Vamos a mirar un poco el capítulo 20, del versículo 1 al 6. Cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los exhortó y despidiéndose, se dirigió a Macedonia. Atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia. Allí se quedó 3 meses. Pero se suscitó una conjura contra Pablo de parte de los judíos cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Doberes, Timoteo, Tito y Prófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y después de 5 días los alcanzamos en Tróade, donde permanecimos durante 7 días. Así que, queridos amigos, hasta el versículo 6. Aquí, sobre todo cuando encontramos en plural, inclusivo sobre todo, nos embarcamos en Filipos. Ya digo ya que Lucas, ¿verdad? Lucas es el escritor. Entonces llama ahí. Nosotros nos embarcamos. Después dice, después de 5 días los alcanzamos. Dice ahí, ahí Lucas. Él va escribiendo y va diciendo lo que va sucediendo en Tróade. Luego permanecimos. Entonces todos estos verbos son importantes. Pero para cuestión más, al comienzo, es más bien en tercera persona, se dieron cuenta. Cuando se calmó, yo estoy contando, pero desde afuera. Shendai Kejina la grupa. Hoy que bebe nuestro amigo, el escritor, ¿verdad? Lucas. Cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó
llamar a los discípulos, los exhortó, despidiéndose, se dirigió a Macedonia, atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Bueno, y así continúa, simplemente para que nosotros podamos también ubicarnos, a entender, llevamos bañimeina frente a qué libro nos encontramos y qué es lo que se va diciendo y qué es lo que está sucediendo. Primero se nos presenta aquí que cesa el alboroto ni que ñanderezaraete y estamos entrando en el capítulo 20, del 1 al 6, hoy nuestro estudio bíblico, ha sido una presentación general. Pero antes de esto está el capítulo 16, ya estudiamos y venga tu PBB, a mí, todo el estudio que hicimos sobre el capítulo 19. Lo principal del capítulo 19 era la revuelta de los plateros de Éfeso. Una revuelta, una rebelión de Demetrio, la personaje, Omonguepaitea, le llama también a sus amigos, los que están en el mismo oficio, comienzan a mirar, pero uno se da cuenta enseguida que hay problemas en el aspecto más bien económico. Ojo, ahí se queda, pero ¿por qué? Porque siempre cuando uno predica la palabra de Dios, cuando uno anuncia a Jesucristo, siempre te saca de la esclavitud. Te saca de ese peligro de buscar simplemente lo económico, los bienes materiales. Y eso es lo que tenemos que mirar, queridos amigos. Muchos quieren justificar y justifican diciendo, ¿verdad?, que está muy bien, Dios da, ¿verdad?, su paga, ¿verdad?, al obrero. Dios le ofrece verdaderamente, pero tenemos que estar muy atentos, porque como decimos nosotros en guaraní, pero ya puedo agarrar, acá ya puedo, y mi mandar, algo de su garra. Entonces, Pepe la ya esa, cuando nosotros estamos proponiendo algo, entonces nosotros estamos también engulliendo algo. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que significa el aspecto de lo que hemos estudiado en el capítulo 19 con respecto a lo que Dios nos ofrece como buena noticia, lo que Dios nos ofrece a través de este religarse a nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Me aceptaste sin conocerme, me abrazaste tan fuerte desde el primer momento. Me amaste para siempre. ¿Cómo agradecerte por tantos sacrificios? ¿Cómo pagarte por darme la bendición de crecer contigo? Perdóname si alguna vez no supe corresponder de todo el amor que tú me has regalado, y no alcanzan las palabras para decirte gracias por darme la vida y luchar cada día. Eres la razón por la que vivo y cada logro te dedico. Nunca vayas a dudar que yo te amo con el alma, mamá. Y has cuidado de mis pasos, siempre de tu mano te quedas
pides nada a cambio. Perdóname si alguna vez no supe corresponder. Todo el amor que tú me has regalado, y no alcanzan las palabras para decirte gracias por darme la vida y luchar cada día. Eres la razón por la que vivo y cada logro te dedico. Nunca vayas a dudar que yo te amo con el alma, mamá. Y no alcanzan las palabras para decirte gracias por darme la vida y luchar cada día. Eres la razón por la que vivo y cada logro te dedico. Y nunca vayas a dudar que yo te amo con el alma, mamá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Un hombre correrá el ultramaratón de los 160 kilómetros entre Roma y Asís para recaudar fondos para una comunidad en Malawi. La carrera de 160 kilómetros está destinada a patrocinar una clínica médica en la diócesis de Mzuzu, en Malawi, dirigida por unas hermanas de la congregación clarista. Son de Kerala, en la India. Les ayudamos a comprar medicinas básicas, acitromicina, lidocaína, medicinas necesarias para la atención neonatal y para los partos. Según el Banco Mundial, Malawi es uno de los países más pobres del mundo. Casi el 70% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La carrera de San Francisco será la oportunidad para que Imon pueda ayudar a la gente de esta comunidad, a pesar de ser un corredor que se autoproclama amateur. Es el comienzo de algo más grande que un simple evento. Realmente quiero crear un modelo sostenible para patrocinar empresas creativas en los lugares donde damos limosna, porque dar limosna no es suficiente. Con el tiempo, en realidad, perjudica y paternaliza. Queremos crear empresas con las parroquias o las diócesis que puedan generar ingresos a largo plazo. El entrenamiento para esta carrera ha durado alrededor de un año. Imon recorrió carreteras y senderos para prepararse para correr una distancia excepcional. Cuando decidí por primera vez correr desde Roma a Asís, lo publiqué en Internet y pocos meses más tarde me di cuenta de que el recorrido pasaba por carreteras muy peligrosas. Así que tuve que elegir cómo llegar y atravesaré muchos caminos agrícolas, calles secundarias, caminos rurales, rutas sin señalizar o sin nombre. Así que espero poder hacerlo. Tengo un equipo que me ayudará, pero van a ser 24, 26, 28 horas muy interesantes. Imon dice que esta carrera podría ser el inicio de muchos otros proyectos que emprenderá para poder ayudar a distintas personas alrededor del mundo. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Ñamoñe Peruina, del 1 al 6. En este caso, la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso, del 1 al 6. Pero hacíamos nuestra introducción a Ñañe Mandu Aine, pero Mandu Amba Epanoya en el capítulo 19, porque cuando comienza el capítulo primero de el versículo primero de este capítulo 20 nos recuerda lo que había sucedido en el capítulo 19, cuando se calmó el alboroto. Ebe alboroto y coagüena, y lo que Demetrio había ocasionado con todos sus colegas de oficio. Y ahí dos elementos que el autor sagrado Lucas nos quería mostrar bien. Primero, el aspecto económico, o del año de negocio, porque el encuentro con Jesucristo siempre nos libera de todas las ataduras, nos libera de todo egoísmo, nos libera de buscar simplemente lo que a nosotros nos conviene. Vea, número 1. Y número 2, también del aspecto religioso. Va Eishagua, diosa Pepe Perecoaina, la Aipo Artemisa, que ahora pierde su valor, pierde también toda su grandeza, porque yo comienzo a predicar a Jesucristo. Yo comienzo a predicar a Jesucristo y esa pierde su valor. Va a quiere decir que esa diosa no tendría que, si es diosa verdaderamente, entonces no tendría que perder ningún valor. O sea, ella tendría que, entre comillas, mantener siempre lo que es decir, una diosa. Ñande y Catula Yiyahuija, Ñande y Catula Yahakane. Pero la diosa como tal, no, ¿verdad? Somos nosotros entonces que tenemos que descubrir. Y aquí, a través de Pablo, mucha gente estaba descubriendo al Dios de Jesucristo. Él predicaba a Jesucristo, que pasó haciendo el bien, que padeció, murió, resucitó. Y todos estos elementos fundamentales del cristianismo que hace que la gente abra los ojos, entienda, oye, compromete y ve. Jape allá no gusta Beima, por una parte de Demetrio porque le va mal con sus negocios. Todo lo que es el aspecto más bien de fetichismo, ¿verdad? Entonces, que una imagen, que esto, que aquello, entonces como que tiene un poder salvador. No es llegue. Y esto ya no les gusta a los orfebres porque se les va mal el negocio. Corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en mala reputación. Sino también que el templo de nuestra gran diosa Artemisa se considere sin valor. Y venga a ser despojada de toda su grandeza. Y por eso el magistrado más adelante va a preguntar, cuando hay todo ese alboroto, como 16 vegano quimo, hay fanatismo. Eso cuando va muchas veces, ¿verdad? Cuando, sobre todo visito así algunos lugares, algunos son verdaderamente fanáticos. Eso nos hace mostrar simplemente ignorancia, ¿verdad? Bueno, yo suelo decir, ¿verdad? Cuando visito a los enfermos, están unos cuantos. Y siempre me mandan alguno de secta, algún protestante. Yo pues alambre eléctrico, enseguida me voy a reaccionar. Eso quiere decir un fanatismo total, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? A ver un poco. Ya y eso pues también se dan cuenta que disturba mucho para la comunidad. Está muy bien que uno, sí, bueno, le dejamos, o sea, no hay problema. Entonces, coinan de problemas con el aspecto espiritual. Naño entendéis, algún fanatismo, alguna enfermedad espiritual. Bueno, pero tenemos que dar pasos importantes.
porque si no disturba mucho, ¿verdad?, a toda esa comunidad que está ahí presente, ¿verdad?, esa comunidad que quiere entrar. Eso es lo que está haciendo Demetrio. Oye, pues no, a ver, Okutukutúa lleva y hace que toda la gente se alborote. Ni acuerdas yo ahí no entendéis en ese capítulo 19 así decía. Hasta que tiene que venir el magistrado y más o menos hacer un camino a ver cómo podemos arreglar la situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Gracias, Señor, por el gran amor que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque después de tu amor es el amor de la madre. Gracias por todas esas madres que nos aman. Te pedimos que las bendigas, que las cuides, que las protejas. Gracias por el gran amor también de esa madre que está en el cielo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El Papa presidirá la solemnidad de Pentecostés en el Vaticano el 19 de mayo a las 10 de la mañana. La celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles es una ocasión muy especial en la Iglesia. En 2023 el Papa aprovechó esta ocasión para recordar a los fieles cuál es el papel del Espíritu Santo. Dijo que es la armonía que dirige el curso del tiempo y renueva la faz de la tierra. Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione, siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegati tra di noi, anestetizzati dall'indifferenza e oppressi dalla solitudine. E di fronte al male della discordia i nostri sforzi per costruire l'armonia non bastano. Ecco allora che il Signore al culmine della sua Pasqua, al culmine della salvezza, riversa sul mondo creato il suo Spirito buono, lo Spirito Santo, che si oppone allo spirito divisore perché Lui è armonía. Francisco hizo una llamada a volver a poner el Espíritu Santo en el centro de la Iglesia para que su mensaje no sea una doctrina vacía, ni la labor pastoral un simple trabajo. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ñamañe ponujina del 1 al 6. Cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó llamar a sus discípulos, los exhortó y despidiéndose, se dirigió a Macedonia. Atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia, allí se quedó 3 meses. Pero se suscitó una conjura contra Pablo de parte de los judíos cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces tomó la decisión de regresar por Macedonia. Los acompañaban, y aquí entonces vienen todos los nombres quienes acompañan a Pablo. Entre ellos también parece que está Lucas, y después nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y después de 5 días los alcanzamos en Tróade, donde permanecimos durante 7 días. Bueno, queridos amigos, así es muy interesante esta vida de Pablo. Macedonia, Ogotó. Pero Pablo que está en movimiento, esa sería una de las teologías maravillosas que nosotros tenemos que despertar desde adentro de nuestro corazón. Baela Pablo a Pecheitela Ocue, Baela Opunene. Ahora que dice que Pablo tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Como es justamente en las cámaras también. Como eso de su vida, ¿verdad? De todo lo anterior, etc. Y de repente me dice, Padre, hasta que llegó un momento. Lleva o poco se venían de Yara se añandú la fuerza del espíritu. Tiene retiros a ver, ya Pepe añero que esto lo pura G, fiesta del Espíritu Santo, etcétera. A ver ven allá da y voy a ir allá pues tenía mucho esfuerzo como para decir yuque Espíritu Santo se convierte en mí que esto aquello. No. A participar en forma normal, pues de clase la tupao de clase venían de Yara allá pose la sevilla amba a popona etache plata lo que sea así no se interesa hasta que de repente dice tú mismo como una curiosidad piña de Yara y la serie no ya hinara sea to hinara. Entonces ahí está, de repente añando, va a piocoar. Pero mando, este otro caso, vea una vez, voy que se, me cara yo, hola, en Vireco, siempre hola tupao, vea, en 2 la tupao. San insistir, vamos, mi amorcito, ya la tupao, pero como la familia, espera todo lo que sea, pero venimos en decir. Y de vez en cuando, en algunas ocasiones, hola, en Virecondia, piensa y dice que en un momento, sobre todo de la Eucaristía, pero vamos a ver ahora con un momento específico ayer. Pasa peña de Yago poco es. Dice que en el momento en que el sacerdote está levantando, ¿verdad? El pan a beber, la consagración, primero del pan, y después la consagración del vino. Dice que estaba medio tenón de hoyo, guapo, y que nada en Virecondia, pisa, gente, pues ya pesa, hasta, o poco como pinibas, poco ese se ya la vamos a la y la hostia, no hay cueva, yo sé, ya, a bebé, a guapo, bebé, ni en Mondispa, y ni en Mondila se me coge, va y con lo coge, bueno, pero a guapo, bebé, no pasa nada, ya, a poner allí, ya tú, y como allí, bebé, la copa del cáliz. A bebé no aguanta, y ni pero, cena, oye.
Naña Bantaimba, y coco ahí para la gente, oye, mondipa. La se capilla, dai cueva, oye, José, how pegue, añe, pues, no sé, amba, va, en bolo coco hace, añe convertirte. Y bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, hay ciertos momentos, ¿verdad? La gracia de Dios, cómo actúa. Pero ciertamente que aquí seguramente que había una gran disposición, ¿verdad? Y por eso que aquí también Pablo, miren que Pablo se va a Pablo, atravesó aquella región, la exhortó con grandes discursos, luego llegó a Grecia, allí se quedó 3 meses, pero se suscitó una conjura contra Pablo por parte de los judíos. Pero entonces quiere decir, ¿por qué Pablo es capaz verdaderamente de confrontarse con esto? Él en el camino de Damasco, las mismas cosas, poco se venían de Yara. Entonces, ni a oído y cuál esa va, oye, minuta, y las apisas es imposible de explicar ese sentimiento profundo que me llevó a una verdadera convicción. Porque eso es lo esencial. Peñan de Yara o Bocoñan de tenemos una convicción verdaderamente que este es el camino que tenemos que seguir. Pero no hay fanatismo, sino que es mirar y entender lo que nos rodea. Y entonces uno se pone con la fuerza de Dios para poder dar ese granito de arena en la construcción y en el cambio de la situación en la que nos encontramos nosotros. Volvemos enseguida con más de Yara Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es. Ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el 7º día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto. La creación es traída a su conclusión en el 7º día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el 7º día. Es como un día sin final. En el 7º día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del 7º día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del 7º día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada 7º día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, ¿toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado? Sí, este es el sabbat celebrado cada semana en el 7º día.
Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el Sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora, llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece, y él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Ah, entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de él. Cierto. Él dijo que era Señor del día de reposo, y él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el 8º día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El 8º día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final.
Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Esta es la salida de Éfeso, ya es rumbo hacia Macedonia. Pablo en Behuecatupe, ya te imaginas, alboroto, digo, llegamos en el capítulo 19, donde ya es agüesa, esta mañana, como cuando Pablo, ¿verdad?, va entrando en este camino de Dios. Él tiene la fuerza necesaria para predicar y sobre todo para aguantar muchos que se rebelan. Aquí supuestamente se rebelan contra Pablo, ¿verdad? Aquí mismo también dice, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando llega a Grecia, se suscitó una conjura contra Pablo ahí. Una conjura contra Pablo. Pero en realidad, si uno piensa bien, en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores sobre todo, entonces nosotros nos damos cuenta que la conjura es entonces contra Dios, contra el Señor. Por eso que yo suelo decir eso, ¿verdad? El problema, queridos amigos, cuando nosotros, y sobre todo estas sectas y estos protestantes comienzan a hablar o candela mensaje, cualquier cosa, y poshe, y vende contra, justamente es eso, y poshe. ¿Pero contra quién? Y poshe se puede enojar contra mí, contra esto, contra aquello, contra situaciones que nosotros vemos, que seguramente que no son también tan santas, ¿verdad? O una relación truncada, ¿verdad? Por B motivo dentro del relacionamiento entre las personas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Pateamos o queremos patear la verdad?
pateamos o queremos patear la verdad. Y entonces, ¿qué decimos? Allá está fundar esa iglesia, allá ya tapea, porque hay cuando la verdad, oye, bueno, cualquier cosa, no, oye, bueno, va tomando, porque no entiende y porque no sabe. No sabe lo que se llama el contexto histórico, o no sabe lo que es el género literario, o no sabe hacia dónde está apuntando verdaderamente este mensaje dentro de una comunidad que justamente vivió elementos esenciales y fundamentales dentro de su vida. A ver, no debe. Y para las escenas, pero hay que interpretarlo. Pero para interpretarlo hay que hacer exégesis. Y hacer exégesis, queridos amigos, es una cuestión bastante ardua. Apeala ya por. Ya mindu uña, mañana, guapuya, calcular, ya hesaña, hendú. A pesar entonces, pues ya apoya, esa todo lo que yo le llamo la macroestructura. Ya esa era, dentro de su contexto histórico, una macroestructura. A pesar de pedir la entendería de macroestructura, que es una organización que tiene esto. Pero cuando ni mitad, ni muy la pesa, ¿entendés? Sino que hay todo un proceso también en la elaboración de todo esto. Una comunidad que vive, que siente y que va transmitiendo su propia fe. Y por lo tanto después lo va poniendo por escrito, ¿verdad? Entonces lo pone como nosotros lo decimos, como si fuese una historia de salvación. Es decir, hago hoja de ruta ñande en guaray. Ñande ya mañana, ya esa, ya bueno, algo todo lado en la peña de Yara, o yo puñan de algo otro lado en la peña de Yara y potañan de la Yaguatá. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. La muchas veces a calcular, llevande. Va ella la dicatui, la ñañe forma pona, la ñajendu pona, yecua peñan de Yara, yeruañan de, porque si no, desvirtuamos después la palabra de Dios. Pablo absolutamente, cuando se encuentra en situaciones así muy difíciles, muy delicadas, lo único que hace es se da la vuelta y se va. Miren lo que pasa después. Entonces tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y ahí ya te pone después quiénes son los compañeros que le irán acompañando. Esto mismo después nosotros vamos a volver a leer y reflexionar con Lucas mismo, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, y su evangelio, ¿verdad? Al finalizar ya el capítulo 9, cuando le piden, ¿verdad? Los hermanos Zebedeo echar fuego sobre este pueblito de Samaria que no los recibieron a Jesús y a ellos. Jesús le dice, no, tranquilo. Ellos con de tranquilo, ani. ¿Y qué vamos a hacer? Y nos damos la vuelta y seguimos viaje. No te pongas, ¿verdad? Por eso yo le decía que hay muchos que quieren confrontarse, ¿verdad? Y la apología, y para decirle esto y para decirle aquello. No, porque la verdad es la verdad. La verdad es siempre la verdad. Y si más de 2000 años la verdad fue caminando con la iglesia como tal, con la comunidad, entonces la verdad seguirá caminando otros 2000 más y otros 2000 más, y bueno, hasta que el mundo sea mundo, porque la verdad siempre será Dios mismo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.